En estos días el Banco Central anunció la disminución de la tasa de interés para los préstamos bancarios, tanto a nivel personal como de vehículos, y uno, como dominicano de a pie, pues vio un alivio en esta disminución de estas tasas de interés, pero ahora sale esta información del crecimiento económico de la República Dominicana, el cual pues un 1.25% será menos de crecimiento. Entonces me lo pintaste bonito, pero ahora me lo pinta feo. Esto afecta también esa parte de la tasa de interés. ¿Volverá a subir la tasa de interés de los préstamos? A ver, los economistas nos entrenan para analizar tendencias y todo, sobre todo probabilidades, es decir, cualquier afirmación es probabilística, no tenemos una bola de cristal, no podemos leer el futuro, y yo desconfío de muchos de los que están diciendo cuál va a ser el tipo de interés al cierre del año o cuál va a ser el tipo de cambio, porque eso no lo sabemos. Depende de circunstancias tan aleatorias como que ocurra un terremoto en Marruecos y que te impacte de manera significativa al resto de economías del mundo, por ejemplo, y termina impactando en República Dominicana. Es lo que se llama un efecto mariposa, un cisne negro, que es decir, ocurren elementos y eventos que no puedes predecir. Pero digamos que con la información que tenemos, que siempre será incompleta, será parcial, efectivamente lo que se espera es que la economía dominicana no crezca, como he dicho, a nivel potencial de lo que está acostumbrada a crecer, en torno al 5%, que es la meta siempre ideal. Y además vuelvo a reiterar el tema de la incertidumbre que genera la economía de Estados Unidos, sobre todo las declaraciones de la Reserva Federal. Ahora, si me preguntas si las decisiones del Banco Central han sido correctas, te digo que sí. Fueron correctas cuando tuvo que subir los tipos de interés para poder moderar el incremento de los precios. Son correctas cuando ha disminuido los tipos de interés para intentar de que la caída de la economía sea mucho menor que la que se produciría de mantener los tipos de interés altos. Ahora, el punto es el siguiente, hay que recordar que son precios y que la economía, una economía de mercado, está regulada por contratos, por lo tanto, ni el incremento de las tasas de interés se refleja mucho más rápido en el consumidor final que lo que se refleja en la baja de los tipos de interés, porque están mediados por contratos de préstamos y contratos de toda naturaleza. Así es que funciona la economía. Es lo que se conoce como el costo de funcionamiento de una economía, el costo institucional de una economía. Lo voy a decir de otra manera. Cuando se toma una decisión de política fiscal, por ejemplo, de gasto, entre el día que tú tomas la decisión, lo presupuestas y pasa todo el ciclo, al día que vienes a ejecutar el primer peso, puede que tarde entre 7 y 9 meses. Por eso la planificación es tan importante. El día que tomas la decisión de subir los tipos de interés, al momento que se refleja puede que te tarde entre 1 y 90 días. Pero la baja de los tipos de interés, para que se refleje en el consumidor, puede que se retrase entre 3 meses y 6 meses, para tú verlo reflejado efectivamente en los precios, a menos que se utilicen otros instrumentos como utilizar el Banco Central, que es poner liquidez directamente en el sistema financiero para canalizarlo a sectores específicos. Liberar el encaje legal. Por ejemplo, el encaje legal y otros instrumentos que son mucho más, digamos, efectivos hoy en día, porque la política monetaria ha cambiado, la estructura de las economías ha cambiado y hace que también los instrumentos tengan que actualizarse. Hoy en día se utilizan muchos repos, se utilizan más instrumentos de mercado de capitales que lo que se utilizaba hace 7 años, por ejemplo, en la República Dominicana. En mi etapa, por ejemplo, de superintendente de valores, creamos mucho del marco legal para poder utilizar estos instrumentos que hoy comienzan a ser de uso cotidiano en la República Dominicana o se utilizan desde el punto de vista de la política financiera y monetaria por parte de las autoridades públicas del sector. Entonces, es decir, hay que tomar en cuenta el costo institucional de la economía. Por eso una buena planificación siempre es importante. Recuerden que República Dominicana hoy en día tiene un presupuesto que es plurianual. El presupuesto no se hace para un año, se hace para cada 3 años proyectado y se va ajustando anualmente. Evidentemente que hubo una curva de aprendizaje en esta administración, eso podría entenderse el primer año. Había, digamos, elementos de que no se sentían cómodos con determinadas personas que eran técnicos calificados, que no pertenecían a ningún partido político, pero no se sentían con la suficiente confianza, la suficiente comodidad. Eso también probablemente retrasó las decisiones de política, sobre todo en el ámbito de la política fiscal. Y el otro elemento es que ellos están produciendo un cambio estructural utilizando más las alianzas público-privadas, por lo menos públicamente se dice que están intentando utilizar más las alianzas públicas-privadas que la inversión directa del gobierno. Sí, para largo plazo podría ser más beneficioso. Sí.
Perdón. Una pregunta a propósito de su paso por la Superintendencia de Valores. Es un sector en la economía dominicana que se ha dinamizado mucho en los últimos años y creo que el momento cumbre del proceso ha sido la colocación de acciones en el mercado de valores de una empresa hasta ahora absolutamente familiar como es la compañía de César Iglesias. ¿Qué le parece a usted este paso que ha dado esta empresa? ¿Qué le parece a usted que el fondo o las aseguradoras de fondos de pensiones hayan invertido parte de sus fondos en ella? Un tema que fue cuestionado. ¿Será este el punto de inicio, de arrancada para que otras empresas familiares hasta ahora, que es una de las cosas más fuertes en el país, para bien y para mal, transparenten sus finanzas ante el Estado para también optar por vender acciones y colocar acciones en el mercado dominicano? Mira, Roberto, yo creo que tú has tocado un tema interesante que da casi para un programa completo en otro momento, porque tenemos muy poca educación financiera y todavía conocemos muy poco sobre lo que ocurre en el mercado de valores. Evidentemente, como tú has dicho, una de las grandes noticias que ha tenido el mercado, si no la gran noticia que ha tenido el mercado de valores de la República Dominicana fue la colocación de una empresa de mucha reputación, una empresa muy conocida como lo es César Iglesias. La decisión, por ejemplo, de los fondos de pensiones colocar en instrumentos de deuda de renta variable, como se denominan a las acciones, y eso fue una decisión correcta porque los fondos de pensiones tienen pocos instrumentos para poder invertir. Piensa que el grueso del mercado de valores de la República Dominicana todavía sigue estando dominado por los títulos del sector público. Me refiero a Hacienda y Banco Central. Eso es importante, pero es insuficiente porque quien tiene que utilizar en gran escala el mercado de valores debería ser el sector privado y no el sector público. O como nota curiosa les puedo decir que el mercado de valores en América surge en lo que hoy es la República Dominicana. El primer título valor emitido bueno, tengo que hacer un paréntesis. La conquista de América y el descubrimiento de América fue una empresa privada. Fue un contrato de concesión que se le dio a Cristóbal Colón por parte de la Corona de Castilla, y ese contrato sirvió de base para buscar financiamiento, vamos a decir, en un banco o alguien que le financió la actividad. Y ese contrato son las capitulaciones de Santa Fe. Por lo tanto, el primer instrumento de valor, título valor emitido para América fueron las capitulaciones de Santa Fe y surgen en lo que hoy es la República Dominicana. Sin embargo, a pesar de que fuimos los primeros, vamos llegando relativamente tarde a un mercado que es muy importante para poder dinamizar y para darle profundidad no solo al sector público, que es lo que ocurre ahora, sino fundamentalmente a las empresas de la República Dominicana. Ahora, mientras las empresas se decidan, por último, para terminar el tema del mercado de valores, que a mí me apasiona, mientras las empresas privadas y familiares se decidan... He tocado un tema, perdón que te interrumpa, familiares, y esa es la parte más difícil, porque es desprenderse de una parte de la propiedad y compartirla con terceros. Fíjate que ya no solo César Iglesias ha emitido acciones, que fueron acciones ordinarias, normales, sino que un banco también ha emitido acciones preferentes, pero las acciones preferentes no dan acceso ni al Consejo de Administración ni a las decisiones de administración. Eso es válido en el mercado, son tipos de acciones. De hecho, en mi etapa, porque era muy difícil que las empresas se incentivaran a emitir acciones, en mi etapa de regulador de ese mercado, modificamos la ley de sociedades para permitir que las empresas pudiesen colocar en el mercado acciones preferentes con hasta un 25% del capital suscrito y pagado. Por supuesto que nos queda un largo recorrido por delante. Yo te diría que lo de César Iglesias es el punto de partida, no es el punto de llegada, solo es el punto de partida, y lo adecuado a futuro y como deberíamos vislumbrar el país es que tenga una bolsa de valores muy dinámica donde ojalá nosotros pudiésemos ser un hub de mercado de valores de la región.
Así es. Decir que lo de las empresas familiares, para no, porque además trabajamos para una empresa familiar, eso no quiere decir que sea del todo mal. De hecho, la economía de la República Dominicana, por llamarlo de alguna manera, independientemente de lo que aporta el sector minero, que ya tiene otra connotación, el sector turismo, pero el resto de la economía se ha sustentado per seculam seculorum en empresas familiares. Lo que pasa es que mantenerlo, dígame. En el mundo, de hecho, en el mundo, el grueso de las empresas son familiares. Cuando tú sabes, la proporción de empresas que van a los mercados de valores es relativamente bajo con relación al tejido productivo de una economía, de una sociedad. Son pequeñas empresas y la mayoría son empresas familiares. Y en el caso de República Dominicana hemos estado teniendo un cambio estructural muy importante. Y es que muchas de las grandes empresas que originalmente fueron empresas familiares han terminado en manos de multinacionales, y eso es normal. Claro. En la medida que tú abres los mercados están más interconectados, lo que en algún momento se llamó globalización, que hoy en día hay mucha discusión sobre el tema, permite que los capitales se muevan de un lado a otro, y eso tampoco es negativo, eso es sumamente positivo. Claro, aunque yo preferiría, por ejemplo, por ejemplo, voy a hablar en el pasado de una compañía como Orange, que estuvo en República Dominicana y que vendió a un fideicomiso de otro país, que hubiésemos creado una empresa entre capital dominicano y haber adquirido la franquicia y la marca para seguir operando en el país. Y lo mismo con otras que se han vendido. César Iglesias, por ejemplo, decidió eso, decidió abrir su empresa y mostrarla tal cual e inyectar dinero, porque al final lo que está buscando es capital para seguir expandiéndose y seguir sosteniéndose. Y eso es meritorio y es importante. Digo esto porque es un proceso. Hay otras empresas, por ejemplo, la empresa Santo Domingo Motors, de la familia Barletta, no ha colocado acciones, pero ha emitido bonos en el mercado de valores que al final tienen un buen rendimiento, y así ha habido ciertos movimientos. En la medida en que se vaya tomando confianza, creo que muchas de estas empresas que al final ya van por una tercera o cuarta generación, se piensan diferente el negocio. Por supuesto, nadie querrá perder su negocio y apostará. Yo creo que tenemos capital hacia lo interno del país, tenemos suficiente inteligencia también, quizás con un soporte extranjero o inversionista extranjero buscamos ampliar nuestros horizontes en materia de mercado y no quedarnos, porque el mercado es de apenas 10 millones de personas, y si vemos que la frontera está cerrada no podemos contar con el mercado haitiano. Entonces todas esas cosas hay que valorarlas. Pero mi última pregunta sobre esto iba al tema de los fondos de pensiones, y quizá usted me dice, bueno, me trajiste de valores y ahora voy para pensiones. Déjame decirte, Roberto, están absolutamente vinculados, más estrechamente vinculados de lo que yo podía transmitir en una respuesta rápida.